¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os hablaré de las formas no estatales de organización de la sociedad en nuestra historia. Y me basaré en el estudio de un caso particular, que es Pezuela de las Torres, una pequeña población de la tierra de Alcalá, que nos va a explicar cómo era el sistema concejil y comunal cuando allí en Alcalá de Henares hemos visto cómo se ha ido constituyendo el Estado a partir del siglo XIV. Aquí tenemos un texto sobre este pueblo que se llama Pezuela de las Torres, lugar y villa, de un señor que es Matías Fernández García. Aquí tenéis el libro y en él da una explicación bastante completa de lo que han sido las formas de autogobierno y las formas de propiedad colectiva en el mundo de la ruralidad, que ha sido hasta hace 100 años el más importante. El libro este tiene la virtud de dedicar el capítulo segundo al concejo, y entonces pues va señalando lo que aquí había. Y entonces habla, por ejemplo, del patrimonio común, del patrimonio del concejo. Entonces habla no solamente de, como es habitual, de la tierra, de los montes, sino también los molinos de harina, aceite y otros. Y entonces va explicando página tras página cómo funcionaba el concejo, con sus fueros, ordenanzas y capítulo de buen gobierno, cómo había diversos alcaldes y cómo en determinados momentos se reunía todo el conjunto del vecindario para tomar decisiones extremadamente importantes, las cuales se realizaban a través de mayoría simple. Se debatía y entonces se tomaban decisiones por mayoría simple. Incluso, a ver si lo encuentro, cita una reunión a finales del siglo XVII que señala el mes, el día y el año en el cual se hace un encuentro de vecinos de una importancia excepcional para el vecindario del pueblo. Dentro de lo que eran los bienes del concejo, pues se establece una cantidad notable de ellos, entre los cuales encontramos las fraguas, encontramos los molinos, encontramos también un hospital que se debe de entender como un albergue para personas pobres o personas desvalidas que en caso de enfermedad no tenían a quien les atendiera. Y vamos encontrando un mundo que hoy ha desaparecido, pero que en ese momento había los sistemas comunitarios que eran de una importancia enorme. Pero todo esto todavía en el siglo XVIII y XIX. Este pueblo mantuvo su esencia concejil y comunal hasta la desamortización civil en el siglo XIX y hasta la exclusión de los sistemas asamblearios por las Cortes de Cádiz en 1812. Es decir, la sustitución de la democracia real por lo que no era ni siquiera un régimen parlamentarista, porque quizá no sepáis que a lo largo del siglo XIX el derecho de voto solo lo tenía el 5% de la población masculina. Hay que esperar al siglo XIX a finales para que se conceda el voto universal masculino y hasta 1931 para que se conceda el voto universal femenino. Sin embargo, los concejos no tenían limitaciones, eran un encuentro de una persona por casa, por lo que yo he entendido en el libro de este hombre, del señor Matías Fernández. Quiero decir que estos son los libros que nadie lee, que aparentemente no tienen importancia cuando están hechos a partir de los archivos de esta población y dan información importante de todo lo que ya he citado antes, los bienes del concejo y las formas organizativas y la toma de decisiones por asamblea. Detrás de mí tenemos la iglesia esta, que se compone de 3 partes muy curiosas. Allí en la cabecera, aunque no podemos verlo, es una cabecera románica tardía. Luego la nave principal, el centro de la iglesia, es renacentista, y aquí los pies pues ya es clasicista. En conjunto es interesante porque es toda una lección de historia, y dentro de ella hay también tumbas antropomorfas que normalmente se datan, aunque no con mucha precisión, en el siglo X. Por tanto, estamos haciendo una interpretación de un edificio que tiene 1000 años y que, pues la existencia del edificio significa que aquí hubo población que se ha mantenido durante 1000 años y que ha conservado unas formas de vida hasta que la Revolución Liberal las destruyó en el siglo XIX y más todavía en el siglo XX.
mejores, peores. Bueno, nosotros estamos aquí estudiando la cuestión de la libertad. Indudablemente, si señalamos la cuestión del consumo, la cuestión de la tecnología, muy probablemente haya sido para mejor. Pero si establecemos el baremo de la libertad como criterio definitorio, nos encontramos que la libertad entonces era mucho mayor, puesto que los vecinos y las vecinas sí podían participar en la vida colectiva. Entonces, pues estos son los libros que a mí durante muchos años, como este, me han permitido ir conociendo paso a paso poblaciones como estas de una importancia enorme. Nos situamos aquí en Pezuela de las Torres, un lugar remotísimo. Estoy seguro que el 99,99% de quienes estáis viendo este documento visual no habéis oído jamás hablar de Pezuela de las Torres, pero tenemos en la Comunidad de Madrid, sin apartarnos mucho de la ciudad central en el Estado español, pues tenemos otras poblaciones que también han tenido un sistema concejil y comunal bien estructurado. Por ejemplo, Torremocha de Jarama, que está como a 50 kilómetros de aquí, hacia el norte. En la iglesia parroquial, también románica del siglo XIII, hay una pintura mural que tiene una inscripción que dice: esta obra mandó facer el concejo e los homes buenos de Torremocha, probablemente de la primera mitad del siglo XIV. Quiero decir que por homes no ha de entenderse hombres, puesto que si quisiera decir eso, en el castellano todavía muy latinizado del siglo XIV hubiera dicho los varones buenos. Por hombres se debe de entender las personas buenas, tanto hombres como mujeres. Y es curioso que la institución del concejo, de la asamblea, también existía en Torremocha de Jarama, que si realmente es una pequeña aldea, todavía más pequeña que Pezuela. También estamos en el caso de Patones, Patones con la famosa leyenda del rey de los patones. Esto no significa que allí hubiera un rey, bueno, se han dicho locuraciones muy gordas, ¿no? Pero en Patones lo único que había pues era un sistema en el cual se designaba cuando había un conflicto entre vecinos, algún problema difícil, a lo que aquí se llama un home bueno, es decir, una persona de calidad en las que los vecinos y las vecinas confiaban para que dirimiera pleitos, resolviera problemas, y entonces se designaba a esta persona. Este se le llamaba rey. El rey en la terminología antigua tiene una doble acepción. Por una parte es el jefe del Estado, pero por otra parte era alguien que tenía, digamos, el prestigio suficiente para gozar de la confianza del vecindario en la solución de conflictos. Como dice antes, recordemos lo que dice Torremocha de Jarama: esta obra mandó hacer el concejo en los homes buenos, es decir, que la institución de los hombres buenos, o más correctamente de las personas buenas, va siempre unida al concejo. Era uno de los procedimientos que se utilizaban para dirimir las cuestiones sin acudir al Estado. Daros cuenta que ahora cuando la gente tiene un conflicto, pone una denuncia, acude a los jueces del Estado, que dictaminan como les sale de las narices, mientras que antes no era así, eran los propios, algún vecino, alguna vecina, el que tenía esa cuestión. En un sitio tan alejado como es Cataluña tenemos algo muy parecido, como es el pueblo de Montfalcó, también conocido como Montfalcó Murallat. Montfalcó Murallat es una aldea amurallada que hay, me parece, en la comarca de la Segarra, que tiene solo 12 casas. Entonces allí toda la comunal es muy bonito porque está rodeado de la muralla, las 12 casas, y tenía una cisterna comunitaria, un pozo de hielo comunitario, un horno comunitario y un bosque comunal. Pero al mismo tiempo estaba la institución del, a ver si soy capaz de decirlo bien en catalán, el boigués, que era el reparto de tierras comunales por un tiempo limitado para el cultivo por los vecinos. Aquí en Castilla se les llama suertes, porque se sorteaban. Es decir, se cogían las tierras comunales susceptibles de cultivo y entonces se hacía lo que era habitual, que era se sorteaban, y entonces estaban los vecinos cultivándola 2 años, quizás 6, quizá 8, y luego volvían al fondo de tierra común y se hacía un nuevo reparto. Entonces el boigués es la tierra comunal, ¿no? Todo esto está estudiado aquí en el libro de David Algarra, que tengo aquí las 2 versiones suyas.
Ya que hemos citado a Montfalcó, pues está la versión en catalán, que es el Comú Catalán, la historia de los que no surten a la historia, y luego la versión en castellano, que es bastante más extensa porque David ha ido añadiendo. Tanto la una como la otra llevan un prólogo mío y estudian todo esto tal como era en Cataluña. Aquí estamos muy lejos de Cataluña, pero vemos que estas instituciones en general eran muy parecidas porque si uno se pone a pensar cómo organizar la vida política de una manera participativa y cómo organizar la vida económica y productiva de tal manera que toda la gente tenga acceso a los bienes productivos básicos, entonces llegan a las mismas conclusiones. Es más, yo creo que aquí empezó la de la Torre, había más bienes comunales porque tenemos la fragua, el molino harinero, el molino de aceite, las prensas para el vino, es decir, todo esto hasta que luego se malbarataron de muy mala manera y se vendieron por 4 cuartos a los especuladores que fueron comprando tierras en el siglo XIX, una vez que el Estado obligó a los concejos y a los ayuntamientos a vender sus bienes y esto resultó una privatización. Entonces, una vez dicho esto, vamos a entrar ya, dejando los casos particulares, en lo que es el origen de todas estas instituciones que son justamente las contrarias del Estado. Antes, respecto a Alcalá, hemos visto cómo era el Estado en Alcalá de Henares y ahora en uno de sus pueblos, en uno de los pueblos de la tierra de Alcalá, vemos aquí lo que había. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Pues obviamente de la revolución alto medieval, porque en el periodo romano, visigodo o islámico lo que había era fuertes instituciones estatales, dominio de los aparatos de poder, dominios de ejércitos profesionales, derecho romano, derecho visigodo, que no era nada más que derecho romano, como el foro juzgo, o derecho islámico, que era incluso peor, más opresivo y más triturador que el derecho romano. Es el peor de todos los regímenes esclavistas y totalitarios que han atormentado a las poblaciones de la península ibérica. Sin embargo, la revolución altomedieval, que se inicia con el movimiento Bagauda, pues establece en total 10 rasgos, 10 elementos que son, en primer lugar, desaparece el Estado y se establece la libertad política y civil ejercida a partir del vecindario, es decir, desde la base. El elemento decisivo, el componente fundamental es ser vecino o vecina, porque donde uno vive, donde uno está, donde uno tiene su lugar, donde uno tiene su casa, es allí donde desarrolla su vida y entonces es donde debe de participar. Todo sistema democrático es de abajo arriba y el poder fundamental tiene que estar abajo, en la base, en el municipio. Luego se puede ir subiendo tanto a nivel comarcal como a nivel territorial 1, 2, 3, como he dicho en alguna ocasión, incluso se puede crear un poder unificado mundial sobre una base local simplemente avanzando de nivel a nivel, de abajo arriba, con la advertencia de que según vamos subiendo en la escala de los sistemas de gobierno, tiene que haber cada vez menos poder efectivo para que el poder real se mantenga en la base, que es donde realmente vive la gente. Luego, en segundo lugar, esta revolución altomedieval origina una síntesis de culturas. Por una parte, establece la cultura erudita griega y romana. Por otra parte, el cristianismo, que es un componente muy importante, claro, quien lo niega. Y en tercer lugar, el componente de los pueblos prerromanos, la cultura de los pueblos prerromanos. ¿Cuál es? Pues aquí exactamente eran los carpetanos. Los carpetanos eran la etnia que estaba en este territorio, muy próximos a los celtíberos. No se sabe bien exactamente por qué los carpetanos no eran celtíberos. Yo entiendo que eran muy cercanos. Era un pueblo celta que hablaba una lengua celta. Y entonces aquí es donde ellos vivían, ¿no? Luego con la llegada de los romanos todo eso se pierde. En tercer lugar, la revolución altomedieval significa el fin de la propiedad concentrada. La propiedad romana era muy concentrada tanto en el sentido de propiedad privada como de los templos paganos y también del Estado. El Estado tenía muchísima propiedad. Todos los estados, cuanto más totalitarios son, más propiedad. Es como sucede con el Estado actual, que tiene una gran cantidad de acciones y de bancos, directas o indirectamente, ¿no? A veces emplean subterfugios para que no parezca que son propiedad del Estado, pero lo son. Entonces lo que se hizo acabar con la propiedad concentrada y crear dos tipos de propiedad, la comunal y la familiar. La propiedad comunal era muy extensa, como he dicho antes, no solamente agrícola, sino también artesanal e industrial y también mercantil. Había, por ejemplo, aquí mismo había una taberna en este pueblo, lo cita el libro,
que la taberna no debe entenderse simplemente como un sitio donde se tomaba vino, sino donde se vendía de todo, como un punto donde se hacía mercado, ¿no? Y entonces esa taberna también era comunal, era propiedad del concejo. Luego, en cuarto lugar, la Revolución altomedieval establece el trabajo libre con propiedad popular y no propiedad concentrada, con lo cual se acaba con la esclavitud. En quinto lugar, se establece el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre, lo que se llamaba los buenos usos de la tierra, el derecho de la gente, el derecho construido en la asamblea. Las asambleas, el concejo abierto, cuando se reunía, dictaba sobre un tema y eso ya hacía jurisprudencia, y a partir de ahí, pues durante mucho tiempo, que podía ser siglos, eso era la ley. ¿La ley cuál? La ley consuetudinaria, que generalmente no se escribía, ¿no? A veces se escribía en los foros locales, pero no consta que Pezuela de las Torres haya tenido nunca un foro escrito, porque es un lugar demasiado pequeño. En sexto lugar, se pensó que mientras que los sistemas totalitarios siempre buscan una ciudad, un lugar donde se concentra el Estado, como era Roma en el periodo romano, Toledo en el periodo visigodo, Córdoba en el periodo andalusí, sin embargo, en los sistemas de poder en la base no hay ningún centro de poder, y entonces hay una dispersión grande, ¿no? Está lo local, y la condición de vecino y no la condición de otra es la que determina quién participa y quién, si no es vecino, pues entonces no tiene derecho al ejercicio del voto en el plano local. Luego, en el séptimo lugar, estaba la cultura oral de la población popular. Los saberes experienciales, esto tenía una importancia enorme, incluía mucho, desde construcción de casas hasta también medicina, conocimiento del clima, sobre plantas silvestres y plantas cultivadas, pero también una enorme masa de romances, canciones, que le hacían muy rica la cultura popular. Llegó a tener una importancia enorme y sabía explicar todos los elementos de la vida humana. También incorporaba qué hacer con los difuntos, cómo cuidar a los niños. En la época quiere decir que no había ningún problema con la educación de los hijos, lo cual no se puede decir ahora exactamente, cuando esto se ha convertido en un lío enorme. Luego estaba esta sociedad nueva que surge, era sin patriarcado. Había un sistema real de igualdad dentro de la desigualdad natural, puesto que los hombres y las mujeres son biológicamente diferenciados, pero en lo político, en lo jurídico, en el trabajo, en todas estas cuestiones, pues eran iguales. Sobre esto, cierta gente se ha ensañado, ha intentado decir que la sociedad tradicional no era igualitaria en este sentido. Bueno, la documentación es tan abrumadora que quien defienda eso o es de una ignorancia enorme o de una mala fe repugnante, ¿no? Luego, en noveno lugar, estaba la convivencialidad como elemento esencial de la ética y del sistema axiológico. La convivencia era el elemento moral que vertebraba este tipo de formaciones, y todo lo que se hacía desde las reuniones concejiles hasta las asambleas para determinar, por ejemplo, el uso de los montes, o el trabajo que se hacía con los molinos, o cómo se manejaba la enorme cantidad del patrimonio comunal, pues todo eso se hacía desde el principio de la convivencia, la ética y los valores. Y en décimo lugar, se procuraba no usar el dinero, pero los impuestos, cuando llegaba el Estado, puesto que había un sistema de doble poder, el Estado sí exigía, al menos desde el siglo XVI, una parte creciente de los impuestos en dinero. Aquí hubo mucha resistencia porque el dinero era odiado por la población y la gente se resistía a usarlo, pero con todo pues se fue metiendo a través del sistema tributario. Pero en las actividades comunes de la gente lo que se practicaba era el intercambio de bienes y servicios, de tal manera que hoy por ti, mañana por mí, el sistema mutualista funcionaba bastante bien. Esto se mantuvo en las partes liberadas del imperialismo musulmán de la península ibérica durante 500 años y más o menos pues funcionó muy bien y originó, en primer lugar, una prosperidad económica importante, un ascenso demográfico muy interesante y un desarrollo de tecnologías populares muy eficaces que mejoraron muchísimo la vida de la gente. Digo tecnologías populares, no como es actualmente, que las tecnologías casi todas son elaboración de los estados o de las grandes empresas y los estados conjuntamente. Por tanto, nosotros aquí en las proximidades de donde nos encontramos tenemos, además de Pezuela de las Torres, como ya he dicho antes, Torremocha
y patones. De nuevo tengo que acudir al libro clave para el estudio de la Revolución altomedieval, que es la obra de Salviano de Marsella sobre el gobierno de Dios, en el cual él narra en una perspectiva positiva, considerándola que es la respuesta necesaria a la espantosa tiranía y brutalidad del Estado romano, el levantamiento Bagauda, que tiene lugar en Baskonia, exactamente en Navarra, en mediados del siglo V. Y entonces, ¿qué se dice? Dice, el poder del Estado ha llegado a ser tan tiránico, los impuestos son tan asfixiantes, la no participación de la gente común en las funciones de gobierno tan absurda, y la población rica, la aristocracia estatal tan viciosa y tan brutal, que se justifica que la Bagauda vascona se haya levantado en armas y esté librando una guerra que luego, bueno, duró bastantes años y al final tuvo un final pues relativamente interesante, como citaremos en otra ocasión, ¿no? Entonces, tenemos aquí el contrapunto de una sociedad que no está estatizada, que empieza a estatizarse en el siglo XIV, anteriormente no era así, anteriormente el poder concejil admitía la presencia real, pero como un poder más bien simbólico, más bien moral que jurídico. El poder de los reyes no tenía mucha sustancia jurídica y por lo tanto coercitiva hasta el siglo XIII. Y lo que funcionaba eran los concejos. Aquí existía, pues en todas partes más o menos igual, ¿no? Existía la villa cabecera y luego las poblaciones alrededor. Y todo eso constituía una tierra con mayúscula, pero cada lugar pequeño tenía su lugar concejil, tenía su organización, su autogobierno. Era una sociedad básicamente sustentada en la ética y en los valores, no en la coacción institucional, no en el adoctrinamiento ni en la reeducación. Lo vuelvo a decir, es horrible y espantoso que se hable de reeducar al pueblo. Quien haga eso hay que tildarle de falangista, nazi, fascista, y hay que decir con nombres y apellidos quién lo está haciendo. Al pueblo no se le reeduca, porque entonces la soberanía popular no la ejerce el pueblo, sino los reeducadores del pueblo. Y esto es absolutamente intolerable, ¿eh? Según va creciendo el Estado, la sociedad concejil va decreciendo, va menguando, va perdiendo atribuciones y se va quedando reducida pues a cada vez menos. Cuando el equilibrio de poder, el sistema de poder, poder concejil, poder estatal, ya se ha volcado mucho a favor del Estado, entonces el Estado da un golpe de Estado, por decirlo así, que es la Revolución Liberal. A partir de 1812, lo que se hace es reforzar aún más el poder del Estado, ya se atreve a voltear el poder concejil, del derecho consuetudinario, a imponer el derecho romano, porque toda la legislación que surge de las Cortes de Cádiz y de las otras que le continuarán y las constituciones correspondientes no son nada más que refritos de derecho romano, copias de derechos del Estado que imponen una falta absoluta de libertades. Y digo absoluta, en el siglo XIX el individuo es despojado de la libertad política completamente. Lo que sale de las Cortes de Cádiz es una mentira horrible, espantosa, bellaca. Es una bellaquería decir que ahí se inaugura la libertad para los ricos, la libertad para los militares que componían el contingente militar, era el principal que estaba en Cádiz. La mayoría de los que fueron a las Cortes de Cádiz eran militares y que se presentaban allí y montaron aquel tinglado. Ni siquiera eran unas Cortes representativas porque no habían sido elegidos los representantes. Aquellos luego se dijo que sí, pero era mentira. No, allí iba la gente, se iba metiendo, por aquí unos militares, por allí unos eclesiásticos, por acá unos ricachos, por acullá unos tipos que pasaban por allí que no se sabe qué pintaban, y así fue como se montaron las Cortes de Cádiz y todo aquel vodevil y aquel teatro horrible para arrebatar las libertades populares a la gente. Y de ahí surge la Revolución Liberal y luego la pérdida de todos los bienes industriales, agrarios, los montes que se van vendiendo y se van privatizando para convertir a la gente en manos de obra proletaria al servicio de la nueva burguesía, pero sobre todo al servicio del Estado. Los impuestos crecen de una manera impresionante. Si nos situamos en 1900, encontramos que probablemente el sistema tributario detrae de cada familia probablemente el triple de 1800, pero ya en 1800 el sistema tributario estaba detrayendo de cada familia
probablemente el doble de lo que traía en 1500. Por lo tanto, es un efecto multiplicador. Cuando ahora la gente se queja constantemente de los impuestos que paga, esto no es nuevo. El crecimiento del Estado necesita una base económica y esa base económica se hace a través del régimen tributario. De todas maneras, la resistencia popular a la revolución liberal es muy importante, ¿eh? No creéis que lo tuvieron facilito, ni mucho menos. La resistencia era enorme, constantemente se les tiraba abajo sus proyectos, a veces por formas armadas, la gente se armaba, montaba una guerrilla y se iba por ahí a pegar tiros contra los recaudadores de impuestos, contra la Guardia Civil y lo que se pusiera. Y otras veces por medios de argucias políticas, resistencia pasiva, porque, bueno, si había resistencia armada, los castigos que el Estado infligía eran durísimos, durísimos. Se mataba a la gente sobre el terreno, se los asesinaba y se dejaban allí sus cadáveres para que la comarca conociera ese terror. Esa es la revolución del liberalismo, que no es nada más que una forma de fascismo, porque el Estado es la raíz del fascismo y donde hay un Estado potente, sencillamente tenemos fascismo. Hemos hablado antes de Cataluña y decimos que alejado está Cataluña del centro de la meseta, pero si cogemos el libro de Dana Nelson que explica cómo funcionaba esta sociedad en Estados Unidos, pues todavía estamos más lejos, ¿no? Porque de aquí a Cataluña hay 600 kilómetros, pero de aquí a Estados Unidos hay 10.000, ¿no? ¿Qué explica Dana? Pues esta politóloga y historiadora estadounidense, pues explica sistemas muy parecidos hasta tal punto que lo que nosotros ponemos en este libro pues es tan parecido que es casi igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo copiaron de aquí? Pues alguna influencia les llegó, pero yo creo que es que cuando uno se pone a pensar en una sociedad bien constituida, no piensa en crear un aparato de poder monstruoso que aplaste a la gente, sino que establece criterios de gobierno por asamblea, designación anual de las autoridades en el plano local, sistemas de ayuda mutua, que una parte de las tierras sean comunitarias, que la gente se ayude unos a otros, y entonces esto hace la vida humana agradable y digna de ser vivida. Allí también sucedió como aquí, casi, pues cuando empieza a constituirse el Estado yanqui, pues todo esto va siendo arrasado, primero ya con lo que fue la Declaración de Independencia de 1776, que sobre pretexto de independizarse de Inglaterra, lo que hacen ya es que crean las primeras estructuras estatales. Y luego después, sobre todo con la Constitución de 1787, que crea ya un verdadero poder estatal, con un ejército, y luego empieza ya la represión de las clases populares también. Lo que pasa es que allí no se hace de una manera tal como aquí, se permite, por ejemplo, que se mantengan las armas, los vecinos siguen armados, mientras que aquí se les desarma inmediatamente, tienen que permitir las armas, las escopetas de caza, pero allí no, allí todo tipo de fusiles, incluso es un derecho civil, y ese derecho está muy bien, porque cuando al pueblo se le desarma es cuando la tiranía se impone. Eso lo dice Juan de Mariana en su libro del Rey y la potestad real, que explica, dice que los reyes de Castilla en el periodo de los Austres eran unos tiranos porque habían desarmado al pueblo. Dice textualmente Juan de Mariana, le quitaron las armas y le quitaron los caballos. Y entonces una vez que el pueblo estaba desarmado ya no podía defenderse de los malvados y los tiranos. Y eso es así. Mientras hay ejércitos regulares y el ejército esté desarmado, el pueblo esté desarmado, quiero decir, no será posible que haya una verdadera libertad. La libertad no es algo que te conceden, sino es algo que viene del fusil. La libertad proviene del fusil y esa es una verdad decisiva. No podemos dejarnos engañar por historietas, y los ejércitos que se basan en el pueblo en armas, que no son profesionales, son muy eficaces en la acción defensiva, pero no son eficaces en la acción invasora. Para conquistar otros países, para someterlos, entonces se necesitan ejércitos profesionales, hechos por mercenarios, como es hoy el ejército español. Pero si de lo que se trata es defenderse de malvados internos, de liberticidas o de invasores exteriores, el pueblo en armas y las milicias populares se bastan y se sobran perfectamente. Entonces decíamos que si alguien se pone a pensar en una sociedad bien organizada, tiene que verla así. El parlamentarismo es una fullería, es un engaño, no es nada más que la hojita de parra que se pone para ocultar la dictadura del Estado. Ni las elecciones son libres, ni nada de lo que se hace tiene en realidad ningún valor, ningún significado, ¿no? Siempre hay gente que le gusta dejarse engañar, ¿no?
y piensa que hoy vivimos en una sociedad de la libertad. Pero bueno, pues no es así, ¿no? Nuestro gloriosísimo pasado concejil, comunal, consuetudinario, de ayuda mutua, ha desaparecido. Efectivamente ha desaparecido, pero aquí estamos, nosotras y nosotros, en disposición de recordarlo y reproducirlo. Una parte importante de estas intervenciones, la última de ellas, irá directamente a cómo volver a crear una sociedad de la libertad en las condiciones del siglo XXI, no solamente de la libertad política, de la libertad cultural, de la libertad convivencial y cuidado de la libertad sexual, sino también de la libertad económica, cómo vamos a eliminar estos horribles monopolios que son tiranías que concentran todo el poder, toda la riqueza y que crean además una economía actual monopolística verdaderamente ineficiente que absorbe muchísimo trabajo y muchísimo tiempo de los asalariados, de los trabajadores, dando muy poco, no solamente en la forma de salarios, sino que la riqueza que se les da ahí, ¿dónde se ve? ¿Dónde está? Porque estamos en un sistema de trabajo crecientemente oprimido, opresivo, que no es productivo, que no es eficaz, y si dentro de 20 años no hemos hecho una verdadera revolución económica, nos encontraremos con sociedades súper empobrecidas, de la misma manera que el Imperio Romano era tan terrible la coacción, la represión, la falta de libertades, que la sociedad se fue poco a poco hundiendo en la ineficacia económica, además de la tiranía. Quiero dejarlo aquí y nada, pues me despido. Se ha levantado un vientecito muy agradable, está anocheciendo y no puedo explicaros la satisfacción que me produce estar en una villa castellana perdida como es Pezuela de las Torres. Hasta luego.